aplicado, ¿no? Entonces, la unión PN, la tensión inversa máxima que puede soportar una unión está limitada por una de estas tres posibles causas, ¿no? Perforación, ruptura por avalancha primaria, ruptura CN, perforación en uniones extremadamente cortas. La zona de transición puede llegar a invadir toda la zona neutra cuando se aumenta excesivamente la tensión inversa aplicada, ¿no? En estas condiciones la unión ya no es capaz de soportar tensión inversa sin conducir, ¿no? Ahí está, entonces, ya en otra presentación, física del diodo, ¿no? Acá tenemos la P, N con las rupturas correspondientes, ¿no? Aquí está la corriente I, ¿no? Entonces, así se produce, ¿no? Ahí tenemos la carga positiva, la carga negativa, que es la principal, ¿no? La carga negativa es la que nos permite el flujo de electrones, ¿no? Ahí está, separado, ¿no? Juntos, y luego empieza el flujo de electrones, ¿no? Así, ruptura por avalancha primaria, como se comentó antes, ¿no? La corriente inversa aumenta fuertemente si se producen pares electrón hueco adicionales, ¿no? Por choque, el fenómeno se vuelve degenerativo si la intensidad de campo eléctrico aumenta suficientemente, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. El fenómeno se vuelve degenerativo si la intensidad del campo eléctrico aumenta suficientemente, ¿no? Entonces aquí es cero, ¿no? Pero si, ¿no? Entonces si la intensidad de campo eléctrico aumenta, entonces el coeficiente de temperatura en este caso es positivo, ¿no? Al aumentar la temperatura aumenta la tensión, ruptura, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces los valores de la longitud de la zona de transición LZT0, ¿no? Del campo. Lo que ya hemos visto hace unos momentos, LZT0 es igual a raíz cuadrada de 2 epsilon n sub a más n sub d por b sub 0 sobre q n sub a n sub d, ¿no? Entonces, de ahí resulta que E max, ¿no? Es igual a raíz cuadrada, ¿no? De 2q, NA, ND, B0, ¿no? Se invierte, dijimos, ¿no? Por el cociente, ¿no? Se invierte. Entonces, la ruptura CN, topando muy fuertemente ambas zonas, se puede conseguir que LZT0 sea muy pequeño, menor que 10 a la menos 6 centímetros, y E máximo muy grande, ¿no? 10 a la 6 voltios por centímetro. Entonces, en estas condiciones, con tensiones inversas pequeñas, de 5 voltios, se puede dar la ruptura de la unión al producirse conducción inversa por efecto túnel, se conoce, ¿no? El coeficiente de temperatura en este caso es negativo. Al aumentar la temperatura, disminuye la tensión de ruptura, ¿no? Y entonces ahí está el efecto túnel, ¿no? Para finalizar, ¿no? Ahí tenemos el efecto túnel, ¿no? Barrera de potencial, ancha esta barrera, ¿no? Superación de una barrera sin efecto túnel, ¿no? Ahí están los electrones, ¿no? Absorbe energía, ¿no? Ahí está, circula el electrón, cede energía, ¿no? Entonces, ahí está el movimiento de los electrones, ¿no? Entonces, ahí está la energía, la barrera potencial muy estrecha, ¿no? 10 a la menos 6 en este caso. Acá la barrera es ancha y acá la barrera potencial muy estrecha, ¿no? Es superación de una barrera por efecto túnel, ¿no? Ahí está el electrón, ¿no? Como la barrera es bastante, ¿no? Delgada, entonces el electrón pasa, ¿no? Pasa esa barrera. Entonces ahí se produce el flujo de electrones, ¿no? Y ahí tenemos finalmente, ¿no? La, la unión T, ¿no? La unión PN, efecto túnel, ¿no? Entonces esta es otra forma de ver, ¿no?
Ahí está el electrón valencia. Esta es otra forma. Acá hay una parte delgada, entonces cruza el electrón, ¿no? Corriente casi exclusivamente debida a electrones de valencia que atraviesan la zona de transición por efecto túnel. Entonces, los electrones de valencia cruzan, ¿no? Y finalmente, las similitudes pueden provocar la destrucción de la unión por aumento de temperatura también, ¿no? El aumento de temperatura también, ¿no? Produce esos efectos. En ambos casos, la tensión inversa máxima depende del campo eléctrico aplicado que provoca la ruptura. Entonces, esas relaciones ya los hemos visto en la página anterior, ¿no? Comparación entre ruptura por avalancha y ruptura Zener, ¿no? Entonces, ahí están las diferencias. Coeficiente de temperatura positivo en el caso de la ruptura de avalancha y negativo en el caso de la ruptura Zener. ¿Cuándo se produce cada una? ¿No? Entonces, para el silicio, si la tensión a la que se produce la ruptura es menor de 4.5 voltios, la ruptura es tipo Zener. Si es mayor que 9 voltios, es tipo avalancha. A tensión entre 4.5 y 9 voltios es mixta, ¿no? Para el germanio, lo mismo, pero con 2.7 y 5.4 voltios, ¿no? Entonces, el silicio es más resistente, ¿no? Consecuencia, a tensiones intermedias, ¿no? De 6 voltios en silicio, la tensión de ruptura varía poco con la temperatura, ¿no? Entonces, la parte del laboratorio tenemos que saberlo en estas clases virtuales, ¿no? Ustedes tienen que ir coleccionando estos elementos tan importantes como el diodo, los transistores, ¿no? Elementos básicos, ¿no? Entonces ustedes o lo compran en tienda o lo extraen de algunos equipos, ¿no? De radiotransistores, ¿no? O de televisores que ya no lo usan, ¿no? Simplemente extraen, ¿no? El diodo, los transistores y, bueno, otros elementos que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, pero es importante que ustedes hagan esa colección, pero también hay, ¿no? Videos, ¿no? Hay videos, entonces lo hacemos, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos proyectar un cortito, ¿no? Que sopla al laboratorio, ¿no? Entonces, a ver, voy a procurar. Entonces,